El quinto es el de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Este régimen permite la entrada de mercancías extranjeras o nacionales a recintos fiscales para ser elaboradas, transformadas o reparadas. Luego, estas mercancías pueden ser retornadas al extranjero o exportadas desde México. Y por último tenemos al régimen de recinto fiscalizado estratégico. Este régimen se aplica a la entrada temporal de mercancías a recintos fiscales estratégicos para manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación. Como hemos visto, entender los regímenes aduaneros es fundamental para cualquier operación de comercio exterior.